Bueno, los nervios oculomotores son un grupo de nervios que son el 3, el 4 y el 6. Estos son nervios que se exploran todos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque condiciona los movimientos de los globos oculares y eso pues nos da una idea de cada uno de estos. Nosotros tendremos pues que el tercero, cuarto y sexto nervio craneal son aquellos que están encargados de hacer la movilidad ocular, de los músculos extrínsecos y algunas también de los músculos intrínsecos del ojo. Tenemos pues que el motor ocular común es el tercer par craneal, el cuarto par es el troclear y el sexto es el motor ocular externo. Estos entran a través de la hendidura esfenoidal y dan una inervación al recto superior, al oblicuo externo, al recto inferior, al oblicuo externo y al recto lateral. Cada uno de estos tendrán movimientos, cada uno de ellos, de manera especial. Aquí tenemos, por ejemplo, que el tercer par craneal, su núcleo principal está en el mesencéfalo y tiene un par de núcleos accesorios del tercer par craneal que son encargados de la midriasis propiamente, de la miosis, y están a nivel del mesencéfalo. Este es un nervio que sale por delante del mesencéfalo, casi teniendo relación estricta con los pedúnculos cerebrales y la arteria cerebral posterior. Esto será importante porque, por ejemplo, hay lesiones que podrían solo manifestarse como una lesión del tercer par craneal y nosotros pensar solo en un aneurisma. El cuarto par craneal tiene algunas características especiales, como ser el único nervio que se cruza, el único nervio que tiene un trayecto más largo, tiene un trayecto cisternal, que el resto de los nervios no lo tiene. Esto hace que sea una cosa muy, muy sensible, que se pueda lesionar fácilmente. Y luego el sexto par craneal, que sale a través de la unión entre el puente y el tallo cerebral. Pero el núcleo está en el sexto par craneal, en el puente. ¿Ok? Y nosotros pues esto ya lo vimos y hablamos de cómo funciona la exploración neurológica a través de los pares craneales. Lo que hablábamos de la visión dorsal del tallo cerebral, los núcleos accesorios del tercer par craneal, el núcleo oculomotor del tercer par craneal, el núcleo del cuarto y el núcleo del quinto y el núcleo del sexto. Vemos aquí, esto es una diferencia de más o menos 2 centímetros de aquí a acá, pero esto nos dará la idea de que al explorar estos pares craneales podríamos encontrar una lesión desde el mesencéfalo hasta el sexto par craneal, ¿no? Bueno, estos son las relaciones importantes. Este es el acueducto cerebral, este es la sustancia gris central, el acueducto cerebral, el núcleo del nervio ocular motor, fíjense la relación que tiene, el núcleo rojo, que es encargado de algunos movimientos de coordinación, el pedúnculo cerebral, la sustancia nigra, el tercer par craneal, el fascículo longitudinal medial y los nervios accesorios de esto. Esto es muy importante porque si ustedes tratan de ubicar esto en el espacio, por aquí discurre la arteria cerebral posterior, y aquí viene la quinta temporal, o sin más detalle, pues vendría parte del óvulo temporal. Esta quinta temporal se llama uncus. Entonces, ustedes han oído hablar de la hernia del uncus, y esto que es simple, la hernia del uncus pues va a dar manifestaciones tan claras como si este pie o peduncular o este pedúnculo cerebral lleva la información motora, pues va a dar una hemiplegia o un grado de paresia contralateral. ¿Sí? Esto es el núcleo rojo, tiene un poco de coordinación, y este es el tercer par craneal. Entonces, cuando nosotros tengamos una alteración, una compresión de la arteria cerebral posterior o del mesencéfalo a través de una hernia del uncus, pues las primeras manifestaciones van a ser un tercer par craneal,
y alteraciones motoras, contralaterales. ¿Esto qué significa? Pues claramente, ¿no? Que la lesión está aquí. ¿Y qué importancia tiene que la arteria cerebral posterior vaya por este lado? Bueno, pues que eso si se comprime por tiempo prolongado o tiempo suficiente, va a causar una isquemia o un infarto en este territorio. Y entonces aquí, además en el mesencéfalo, va una parte que se llama sistema activador reticular ascendente, que es el que se encarga de mantenerte en vigilia o despierto o tener una relación con el medio. Entonces, si se infarta esto, pues tendremos disautonomías o trastornos ventilatorios. Entonces, por eso es importante que conozcamos la anatomía, relacionar cada estructura cerebral con su función y evidentemente con los síntomas. La sustancia nígrida que puede dar un poco de temblor, rigidez, pero no la excitación, sino la inhibición de la sustancia nígrida. Vemos aquí lo que yo trataba de explicarles hace rato. Por ejemplo, este fascículo longitudinal medial es encargado de la supraversión, de llevar los ojos hacia arriba. Hay un signo o un síndrome que se llama síndrome de Parinot, que impide que los infantes, sobre todo, eleven los ojos para llevar una mirada conjugada hacia el techo. De hecho, hay un signo que se llama signo del sol naciente. Se llama signo del sol naciente porque la pupila no rebasa el párpado inferior. Entonces pareciera que está naciendo el sol. Entonces eso habla de una lesión aquí en el menisco, en el fascículo longitudinal medial. ¿Cómo se puede lesionar esto? Pues imagínense que este es el acueducto cerebral. Eso tiene líquido cefalorraquídeo, se obstruye y entonces empieza a dilatarse y causa una hidrocefalia. Y al causar hidrocefalia, la presión del líquido cefalorraquídeo hace que se dañe el fascículo longitudinal medial. Entonces, cuando existe un síndrome de Parinot o una imposibilidad para llevar los ojos hacia el techo, esto será porque existe una lesión en el fascículo longitudinal medial. El daño está muy claro aquí en los núcleos accesorios del tercer par craneal, en el fascículo longitudinal medial, y eso hablará claramente de un problema alrededor del área pretectal. Bueno, el ganglio ciliar, los músculos de la pupila. Aquí hablábamos del nervio troclear, del cuarto par craneal. Mira, por ejemplo, el tercer par craneal es ipsilateral. Y el cuarto par craneal sale y se decusa. Es el único nervio que es contralateral a la función, ¿de acuerdo? El fascículo longitudinal medial, el abducens, el núcleo dentado, el pedúnculo cerebeloso medio. Y entonces, por ejemplo, podremos tener alteraciones del núcleo dentado, del pedúnculo cerebeloso, y de las fibras del tracto córtico-espinal, y nosotros encontrar la lesión aquí. Este es el sexto par craneal, el abducen. Este es el menisco medial. Entonces, si yo tengo alteraciones del sexto par craneal, tengo un síndrome cerebeloso y tengo un síndrome piramidal, pues la lesión estará prácticamente aquí, ¿no? Aquí es donde encontraremos la lesión. Bueno, la exploración neurológica, como casi todas las exploraciones, llevan varias partes. La primera es la exploración pasiva de nuestro paciente, de los ojos. Nosotros vamos a empezar a ver cómo están los ojos, si un párpado está cerrado, si está abierto, si no parpadea. Esto pues nos dará básicamente dos signos. Aún no exploramos del todo los movimientos oculares, pero la primera parte es esta. Si nuestros ojos está uno cerrado, se llama ptosis palpebral. La definición de ptosis es cuando el párpado superior rebasa la línea media pupilar. Es ahí cuando se puede diagnosticar como ptosis palpebral. Pero en general, ptosis palpebral es un ojo cerrado. Es un ojo que no tiene una apertura ocular. Lagoftalmo se refiere al lagrimeo del ojo porque el párpado no puede controlar la lágrima y entonces escurre la lágrima y en lugar de parece continuamente abierto, parece que no se cierra el párpado.
¿Dudas hasta aquí? La segunda parte de la exploración de los terceros pares craneales es hacer evidente si existe alguna alteración de la cabeza. Uno de los signos clínicos de alteración de un par craneal es la diplopia, pero muchas veces se logra compensar por alguna ligera desviación de la cabeza. Cuando nosotros vemos doble, el paciente puede inclinar ligeramente la cabeza y entonces la diplopia se corrige. Entonces, en lugar de ver a un paciente con la cara firme, recta, generalmente la verás inclinada hacia atrás para tratar de compensar la visión doble. Ajá. La ubicación de ambos globos oculares. No, si ustedes observan, la mirada es una mirada conjugada. Si tú tienes los ojos en la órbita, en la cavidad ocular, los tienes siempre simétricos, están alineados a la mitad, y muy arriba y muy abajo, están exactamente en el centro del globo ocular. Si uno de tus ojos está desviado hacia uno u otro lado, eso se describe como alteración de la mirada conjugada. Y entonces, el resultado de la exploración neurológica, pues te dará la situación de definir qué tipo de nervio craneal está afectado. Existen dos tipos de diplopia. La diplopia vertical es cuando ves uno sobre otro, uno arriba del otro. Eso generalmente está dado por oblicuo recto superior, oblicuos o los rectos superior. Estos están inervados por el tercer par craneal. Entonces, si yo tengo una diplopia vertical, tendré que pensar que la lesión es del tercer par craneal. Horizontal, es decir, la diplopia horizontal, ves uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Ves doble hacia los lados. Entonces, esto está dado por el recto interno o por el recto externo. El recto interno lo inerva el cuarto nervio craneal y el recto externo lo inerva el sexto par craneal. Entonces, si el ojo ve doble hacia un lado, hacia los lados, generalmente la diplopia hablará de una lesión del sexto o del cuarto par craneal. No es así de simple, pero si vamos juntando datos, muy probablemente logremos encontrar cuál es el origen de la lesión. La exploración neurológica ahora pasa a una exploración activa. Ahora sí le vamos a pedir al paciente que mueva los ojos, que los mueva en el sentido de que se mueve en los globos, el globo ocular. Vamos a pedir una supraversión, una infraversión, una visión extrema hacia la derecha o a la izquierda. Y como hablamos, mirada conjugada quiere decir que los ojos se mueven al mismo tiempo. Si yo miro hacia arriba, los dos globos oculares se mueven. No hay una posibilidad de que muevas los ojos como camaleón, que muevas primero el ojo derecho y luego muevas el ojo izquierdo. Por eso se llama mirada conjugada, porque tienes una mirada justa, los globos oculares hacen hacia arriba y hacia abajo, y esto permite que no exista una diplopia. Y otra parte será el examen pupilar y los reflejos que acompañan a la exploración de los oculomotores. Ajá. Este es el esquema que nosotros tenemos para ver si yo exploro hacia arriba. Ajá, si yo le pido al paciente que mire hacia arriba, estoy explorando el recto superior de los dos lados, ajá, a grosso modo, ¿no? Al recto superior de los dos lados. Si miro hacia abajo, exploramos el recto inferior. El recto superior y el recto inferior están inervados por el tercer par craneal. El recto externo está inervado por el sexto par craneal. El recto interno por el cuarto par craneal. Y entonces, si mi paciente no puede dirigir la mirada hacia arriba, tendrá una lesión del tercer par craneal. Pero eso también influirá, así como vimos en la parálisis facial. El músculo que se debilita pierde fuerza y el músculo fuerte tracciona el músculo hacia el lado, el ojo hacia el lado sano. Es decir, yo tengo una lesión del recto interno. Mi ojo estará tal vez discretamente desviado hacia la derecha, hacia afuera. Pero cuando yo le pida al paciente que dirija la mirada hacia la nariz, el ojo no se va a mover, el ojo se va a permanecer quieto. Esto hablará de una lesión del recto interno, del cuarto par craneal.
¿Dudas? ¿Se les hace complejo esta parte? No, muy bien. Esa es la forma de explorarlo. Tú le pides al paciente primero la mirada conjugada. Ajá. Observamos que los ojos están simétricos. A ver si puede crecer la pantalla. Ahí crece, ¿verdad? Ahí ven mejor la pantalla, hay un enfoque. Ajá. Nosotros vemos aquí, el ojo está en el centro de la órbita, cruzamos una cruz y está en la órbita. Está en la órbita. Le pedimos entonces que esa es la primera aplicación. Nosotros empezamos a ver que los párpados no estén ni por debajo de la línea medio pupilar, ni que no parpadeen. Vemos estos ojos están dentro de límites normales. La siguiente parte es pedirle una supraversión. Vemos cómo los ojos se elevan al mismo tiempo y hacia donde se dirige la mirada conjugada. Miren cómo los ojos, aquí por ejemplo, yo estoy explorando el sexto par del paciente del lado izquierdo y el cuarto par del lado derecho. ¿Sí queda claro por qué? Ajá, porque al momento de que yo le pido que mire hacia la derecha, el paciente acciona el sexto par del lado izquierdo y el cuarto par del lado derecho. Ajá. Y hacia abajo, que exploramos nuevamente el tercer par craneal. Existen pues lesiones del tercer par craneal. La primera manifestación de la lesión del tercer par craneal será una ptosis palpebral. Ajá. Esto hablará de una lesión infranuclear. La imposibilidad de mover el ojo hacia arriba o hacia abajo será otra manifestación. La diplopia, con los ojos abiertos, evidentemente, si tiene ptosis palpebral, no se va a quejar de diplopia. No va a ser el primer signo que te manifieste. Lo primero que te va a decir es, se me cayó el ojo, pero al caerse el ojo, no va a permitir ver al paciente. Entonces la diplopia no va a ser el síntoma más común. Ajá. La diplopia la vas a encontrar cuando le levantes el párpado. Cuando levantes el párpado y él vea, entonces va a decir, ahora sí veo doble. Y la midriasis. Esos serán los datos clínicos de un tercer par craneal. Ahora, esto es muy fácil hacerlo. Parcial disociado. Ok. Ahora entendemos esto. Nosotros vemos y vemos a nuestro paciente de frente. Lo primero que vemos es una ptosis palpebral. Vemos que el párpado está totalmente cerrado. ¿Ah? Esto es ptosis palpebral. En cambio, el otro ojo, el párpado está por arriba, nos permite ver adecuadamente la pupila, sin ningún problema. Cuando nosotros abrimos el ojo, porque evidentemente esto no lo va a poder hacer el paciente, si tú le dices cierre y abra los ojos, va a notar que claramente solo el ojo sano logra abrir y cerrar. El otro ojo no se cierra, no se abre. Entonces, cuando nosotros logremos abrir el ojo, vamos a encontrar el ojo fuera de la línea media, desviado hacia la parte inferior y hacia afuera. Y vamos a ver una midriasis, es decir, la pupila más dilatada. Eso se describe paciente con una ptosis palpebral, con una desviación del ojo inferior y externa, con una anisocoria, que quiere decir diferencia en las corias, la pupila es la coria, a expensas de midriasis en este lado derecha. ¿De acuerdo? Estos son las alteraciones que vamos a encontrar en un tercer par craneal. Aún no nos hemos puesto a explorar algunas cosas muy específicas, como por ejemplo el reflejo fotomotor. El reflejo fotomotor consiste en aplicar una luz
directa en el ojo y lo que vamos a encontrar es una constricción pupilar. Ajá. Ese es un reflejo fotomotor directo, es decir, le aplico la luz al ojo del lado que tenga que explorar y en ese momento veo cómo la pupila se contrae, la pupila del mismo lado. Existe otro reflejo que se llama reflejo fotomotor consensual, que quiere decir que yo le pongo la luz aquí y evidentemente el ojo contrario se contrae. Ajá. Entonces eso es un reflejo motor consensual. ¿Podría yo estimular el ojo derecho, en este caso el ojo derecho, no encontrar una contracción de la pupila? Eso se llama arreflexia. Ajá. Arreflexia al reflejo fotomotor. Pero sí podría encontrar una constricción del otro lado. Eso querría decir que el reflejo consensuado está íntegro. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? No. Nada, seguro. Ya podrían identificar un tercer par sin ningún problema. A ver, pues. A ver, Noemí, aquí que te veo aquí. ¿Tú eres del grupo del doctor Alexander, Noemí? Sí. Ok, a ver. Descríbeme qué estás viendo en los ojos de la parte inferior de la diapositiva, en estos ojos. ¿No lo ves bien? Veo que te haces... Sí. Ya la hice más grande, es que estaba muy chiquita. Está abduciendo, ¿no? El ojo. Lo está llevando hacia adentro. A ver, yo ¿cómo describí primero? ¿Tiene una mirada conjugada normal? No. No, ¿por qué? Tiene una desviación, entonces, inferior derecha, ¿no? Tiene una desviación, ajá, Sí. de la mirada conjugada caracterizada por el ojo derecho se desvía hacia la línea media, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Qué más tiene? ¿Tiene midriasis? No. No, ¿verdad? No. ¿Tiene tosis palpebral? No. ¿Tiene Bueno, lagoftalmos? no. Ok. Entonces, yo le pido al paciente que mueva el ojo hacia afuera, hacia afuera y lo logra hacer de manera adecuada. Ok. Fíjate, la flecha indica que el paciente le pidió que moviera el ojo. Ok. ¿Sí? Entonces, el ojo, no estamos viendo un paciente con una mirada conjugada. En realidad lo que le pidieron a este enfermo fue, mire hacia este lado, hacia la izquierda. Ajá. Sí. Y no pudo mover el ojo hacia el lado izquierdo. Es decir, este ojo no lo pudo llevar hacia la parte de afuera. ¿Qué nervio está lesionado? Sería el sexto par. ¿El sexto par de qué lado? Este es el ojo, este es el ojo derecho y este es el ojo izquierdo. Derecho, izquierdo. Sería del izquierdo. El ojo izquierdo. Es decir, este ojo está bien. Ajá. No sería igual si nosotros viéramos, lo viéramos a la mirada conjugada, ¿verdad? Si lo viéramos a la mirada conjugada, pensaríamos otra cosa. Ok, ahora, a ver, Carla Saraí Martínez, ¿qué ves aquí?
Que tiene la mirada conjugada normal, ¿La tiene normal? anormal. Anormal, ¿por qué? Sí. Porque el ojo izquierdo está mirando hacia arriba. El ojo izquierdo. A ver, ¿cuál es el ojo izquierdo? ¿Este es el ojo izquierdo? Sí. Ajá. Y está mirando Sí. hacia arriba. Hacia Claro. arriba. Ajá. Y Entonces, el cuando ojo yo derecho izquierdamente hacia está... arriba y hacia afuera, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, ¿qué nervio está predominando? El sexto. Y el Sería que el... está débil Ajá. es el cuarto. Ajá. ¿De acuerdo? Ahora, este paciente tiene, yo le pido a este paciente que mueva el ojo, que gire, que mire hacia el lado derecho y no logra hacerlo de manera adecuada. ¿Qué nervio está afectado? El externo. El recto sexto, externo. el recto sexto. el sexto par craneal del lado derecho. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? A ver, déjame ver. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ajá. Y voy a buscar um, otra exploración del tercer par craneal. La exploración, me escuchan, ¿verdad? La exploración neurológica. Sí, doctor. Sí, escuchamos. Del nervio del tercer par craneal, pues incluye pues lo que ya hablamos, ¿no? Lo de reflejo pupilar, reflejo fotomotor y reflejo consensuado. Esto habla pues de una exploración neurológica completa del tercer par craneal y los movimientos oculares. No quiere abrir a ver, parece que ya la abrió. Están viendo, ¿verdad? La pantalla. Sí, doctor. Sí, ya se ve. No encuentro la diapositiva que quiero mostrarles. Aquí está. Eso es lo que hablábamos de la exploración de los nervios craneales. El reflejo fotomotor directo, aplico una luz a través del ojo y entonces lo que yo espero es encontrar una miosis como reflejo de ambos ojos. El reflejo motor ocular o fotomotor directo
es aquel que observo directamente cuando aplico la luz y veo una midriasis del mismo lado del ojo, y el consensuado es cuando veo una miosis del otro lado del ojo. Esta mano aquí lo que trata de decir es que el ojo contrario no tenga una percepción de la luz y esto no lleve a cabo una respuesta fotomotor directa. Y el reflejo de acomodación, yo le pido a un paciente que mire un punto cercano y luego le pido que mire un punto lejano. Y esto hace que yo tenga una contracción pupilar, una disminución de contracción del párpado superior, y esto sería un reflejo de acomodación. ¿De acuerdo? Tenemos claramente lo que hemos estado discutiendo. El tercer par craneal tiene un núcleo mesencefálico, por tanto, la lesión del tercer par craneal hablará de un nivel mesencefálico o en alguna parte de su trayecto. Por ejemplo, imagínense que tengo un paciente con un aneurisma de la arteria cerebral posterior, no roto, solo por el efecto de volumen, solo por el efecto de masa. A ver si no está. Aquí va la arteria cerebral posterior y aquí se presenta un aneurisma. ¿Qué causas podría dar? A ver, Manuel, Jospa. Podría darse por... A ver, ¿qué escucho, Manuel? Y veas la pantalla porque estoy buscando mis diapositivas. A ver, escucho, Manuel. ¿Qué cosas daría un aneurisma en ese sitio? Aquí, mira. Aquí. El pie pendicular. ¿En qué película? No, perdón. No sé, doctor. A ver, ¿quién le ayuda? Miriam. Sí, doctor. ¿Qué manifestaciones daría aquí? Pues al estar afectado el motor ocular común podría afectarse el recto interno, el músculo recto interno. Ajá, ¿qué más? Podría haber tosis palpebral. Tosis palpebral sería la primera manifestación. ¿Qué más? A ver, También va a afectar al recto superior. A ver, Margarita Sánchez. ¿Sí? A ver su cámara, Margarita, quiero verla. Sí, un momento. ¿Sí está en clase o anda paseando? No, sí, nada más que se traba un poquito. Ok. ¿Ya me ve? No, ya te veo. A ver, ¿ya? Margarita. Okay. Sí. Sí. A ver, dime, si yo tengo afectado el tercer par craneal, Ajá. ¿qué manifestaciones me va a dar? Sería una tosis infranuclear. ¿Cómo sabe que es infranuclear la tosis o es supranuclear?
A ver, Noemí, ayúdenle. No están poniendo atención. Es lo único que hemos hablado en los últimos 30 minutos, ¿eh? A ver, Noemí, explícanos. ¿Qué manifestaciones daría si tenemos una lesión del tercer par craneal? Te escucho, Noemí. Sería... ¿Podría ser diplopia? ¿Cuándo daría diplopia? A ver, Dani Neal, Sí, dígame cuáles son las manifestaciones de una lesión del tercer par craneal. pues va a haber la ptosis, Tosis afectaciones palpebral. ¿Qué en el más? párpado. El ojo va a estar prácticamente paralizado porque no lo va a poder mover ni hacia arriba Ajá. ni hacia abajo porque el tercer par inerva la mayoría de los músculos del ojo. A ver, Dani, quiero conocerla porque usted sí contesta. Ahí voy, ya, creo que ya se prendió. Pero no se ve, no la conozco. Está muy oscuro. Ok. Sí, Por aquí, tosis por aquí. palpebral. Tosis palpebral, desviación de la mirada conjugada. Ajá. ¿Qué más tiene? Puede haber diplopia con los ojos hacia abajo Diplopia y con los ojos abiertos. Ajá, perdón, abiertos. Y como va a tener afectado el reflejo fotomotor, va a haber midriasis. Midrasis ipsilateral. ¿Qué más? Y cuando yo explore los movimientos oculares, ¿qué voy a encontrar? Capacidad para mover el ojo hacia arriba y hacia abajo. Exacto, eso es una lesión del tercer par craneal. Sí, eso es muy importante que ustedes lo identifiquen. Hay lesiones del tercer par craneal por una lesión intracraneal, un aneurisma, un tumor, hipertensión endocraneal es la parte más común, o metabólicas. Ajá. Los pacientes con diabetes podrían hacer una neuropatía periférica y tener una un tercer nervio afectado, o un cuarto o un sexto nervio craneal, que es la causa más común. Ok, vamos a explorar el trigémino. Ajá. El nervio trigémino tiene algunas funciones muy específicas. Es un nervio tanto motor como sensitivo. Entonces nosotros exploraremos las dos cosas, la sensibilidad facial y la movilidad de algunos músculos específicos. ¿Quién dio séptimo par craneal? Séptimo yo, doctor. Ok, a ver, platíqueme, ¿qué diferencia encontraría en un paciente con una afección del séptimo par a una afección del quinto par? ¿Cuál sería la diferencia más importante? La diferencia sería que, por ejemplo, en el séptimo hay una parálisis de los músculos y en Ajá. el quinto presenta dolor. A ver, ¿a quién le toca el quinto par craneal? Doctor, ¿me escucha? ¿Sí le escuchó? A mí me dejó neuralgia del trigémino. Ándale pues, vamos a oírte. ¿Ya? ¿Ya? Enrique, ¿la podrías presentar, por favor? Sí, dame un segundo, Juanjo. Espérame tantito, es que estoy teniendo problema.
¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Sí, sí. ¿Puedes presentar? Bueno, agrandar, por favor. Bueno, la siguiente, Enrique, por favor. Bueno, antes de comenzar, pues quisiera contestar un poco su pregunta, doctor, de las diferencias entre el séptimo y el quinto par craneal. Y la respuesta iría encaminada en que, como lo vimos ayer, el séptimo par se encarga de la movilidad de los músculos de la expresión facial, o sea, de los músculos faciales, pero no de la sensibilidad de estos. Y el quinto par es el que recoge la sensibilidad de la cara, de las diferentes áreas faciales. Además, el quinto par es un par mixto, porque tiene la propiedad de ser sensitivo y es motor, pero no inerva los músculos faciales, sino solamente inerva los músculos de la mastificación. Esa es la diferencia más importante. En un paciente que tenga una afección motora del quinto par, no vamos a encontrar alteraciones en la desviación de la comisura vocal, no vamos a encontrar alteraciones en la fascia, no vamos a encontrar alteraciones de distorsión facial. Quizás si encontramos alteraciones motoras va a ser que no puede masticar de manera adecuada, más no que no pueda mover la cara. ¿Por qué reverbera esto? Bien, ¿quién sigue? Ya. Pues sí, siguiendo con eso, pues los músculos que darían inervación a la masticación sería el macetero, el bucinador y el pterigoideo, los cuales principalmente se encargan de la movilidad de la mandíbula, por lo cual se vería alterada la masticación. Y pues ya entrando dentro en el tema de la neuralgia del trigémino, comenzaremos con una definición. Pero cabe destacar que la neuralgia del trigémino es una enfermedad altamente discapacitante y que repercute en el nivel de calidad de vida de las personas, porque como su nombre lo indica, es un dolor en las áreas que inerva el trigémino. Y pues procederemos a definirlo, y para esta exposición me basé en un artículo de Lancet de neurología, bueno, de la revista Lancet, y hacía una comparación, este artículo, entre la definición de las dos instituciones que analizan este problema. Una es la Clasificación Internacional de Trastornos del Dolor de Cabeza, la HIS, sus siglas en inglés, y otra es la Asociación Internacional del Estudio del Dolor. La HIS lo define como el trastorno caracterizado por dolores breves, unilaterales y recurrentes, parecido a descargas eléctricas que tienen un inicio abrupto y están limitados a las áreas de inervación del nervio trigémino y se desencadenan por estímulos inocuos. Esto quiere decir que son estímulos que en una persona, o sea, estímulos muy dóciles, por así decirlo, que en una persona normal no desencadenarían dolor. Eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama eso? Hiperalgesia. Bueno, podría ser hiperalgesia. Ok. Disculpe, ¿qué otra definición podría englobar esto? Podría ser alodinia. Alodinia es que apagas tu micrófono para que yo pueda hablar y no escuche. ¿Ya? Alodinia es cuando cualquier estímulo causa dolor. Ajá. Es decir, el paciente con neuralgia del trigémino se mete a bañar y el agua es suficiente para generarle un dolor tipo toque eléctrico. El cepillarse los dientes le causa dolor.
el roce del aire le causa dolor, eso es alodinia. Hiperalgesia es que cualquier estímulo le cause dolor, que un estímulo doloroso le cause un dolor excesivo. Y parestesia es que la sensibilidad se distorsione. Entonces, cualquiera de los tres términos podría ser aplicado. El más común es alodinia. Aquí es importante recalcar que tiene puntos gatillo, tiene puntos muy específicos donde el dolor se genera. Por eso es puntos gatillo. Sí, ya puedes seguir hablando, por favor. Sí, gracias, doctor. Y pues la Asociación Internacional del Dolor lo define como un dolor paroxístico unilateral, severo, penetrante de corta duración, recurrente en la distribución de una o varias ramas del nervio trigémino y tiene un inicio abrupto, por lo general dura unos cuantos segundos, incluso hasta 2 minutos, y desencadenado por estímulos mecánicos inocuos. La siguiente, por favor. Y pues aquí les tengo unas imágenes del trigémino, y pues el trigémino nace a nivel del puente, en su parte anterolateral. De hecho, aquí lo encontramos en la imagen de medio. Nos brinda una imagen de dónde nace el nervio, que es ese que está apuntando Enrique con el puntero. Y pues, después de su nacimiento, a las ramas sensitivas del nervio trigémino se ubican en el nervio en el ganglio de Gasser, que en la imagen de la derecha, bueno, de la izquierda, sería este ganglio que está próximo a donde dice nervio trigémino. Posteriormente a que encontramos el ganglio de Gasser, este se divide en sus 3 ramas. Una superior, que es esta rama del nervio oftálmico, su rama oftálmica. Esta entra por la hendidura esfenoidal y pasa a través del techo de la órbita ocular. Sale de esta y da principalmente, como lo vemos en esa imagen que están señalando, inervación sensitiva al párpado superior, a la frente, a la mucosa nasal y a la parte superior de la nariz. La otra rama es la rama maxilar, la cual sale por el agujero redondo mayor y una vez atravesando el agujero redondo mayor entra en la fosa pterigoides y da inervación a la nariz, a la región del pómulo, al párpado inferior, y esta inervación es sensitiva. Y la otra rama es la rama mandibular del trigémino, y esta rama da inervación principalmente a la mandíbula. Algunos refieren que da inervación solo a la parte inferior o punta de la nariz, a los dientes y a los carrillos. Y la rama, la que mencioné anteriormente, la maxilar, da inervación a los dientes superiores. Y este nervio sale a través del agujero oval. La siguiente, por favor. Dentro de su epidemiología, esta afección constituye el 89% de todas las algias faciales, de todos los dolores faciales, y corresponde a un 10% de las neuralgias sintomáticas. Tiene una prevalencia del 0.16 al 0.3% de la población en general y tiene una incidencia del 12.6 al 27 por cada 100,000 personas al año. Estos datos epidemiológicos son principalmente de registros europeos, pero en México encontramos que se realizó un estudio retrospectivo de 10 años en el Hospital General de México, donde se encontró una frecuencia anual del
38, con una media de presentación en las personas de 50 años. La siguiente, por favor. Y pues como se los mencioné en la diapositiva anterior, a 3/4 partes de los pacientes que presentan esta patología son mayores de 50 años. Afecta mayormente a mujeres, un 60% de mujeres y un 40% de hombres. Y las ramas del trigémino que son más afectadas son las siguientes. La rama B1 con un 20%, la rama B2 con un 44% y la rama B3 con un 36%. Aunque la forma en que más lo encontramos es la combinación de la rama B2 y B3 con un 33% aproximadamente de presentación. La siguiente, por favor. La clasificaremos en una neuralgia clásica o idiopática y en una neuralgia secundaria causada por otras patologías, caracterizada por tumores en el ángulo pontocerebeloso o esclerosis múltiple, entre otras patologías de base que pueden desencadenar la neuralgia del trigémino. La siguiente, por favor. Y este artículo hacía énfasis en que los criterios tanto de la Asociación Internacional del Dolor como de la Asociación Internacional del Dolor de Cabeza están haciendo pues trabajos conjuntos para tener una subclasificación común, en el cual encontramos, como ya se los mencioné, la idiopática, en las que no hay una prueba diagnóstica que confirme una lesión o enfermedad que pueda explicar la neuralgia del trigémino. También nos hablan de una neuralgia clásica donde se demuestra la comprensión vascular y los cambios morfológicos de la raíz del trigémino con resonancia magnética o durante una cirugía. A la neuralgia secundaria del trigémino donde se demuestra una enfermedad subyacente conocida capaz de desencadenar la neuralgia, y esta patología de base comúnmente se evidenciará mediante pruebas de imagen y está relacionada con tumores, malformaciones arteriales y esclerosis múltiple. Y la neuralgia idiopática existe puramente como un dolor paroxístico con un dolor continuo concomitante sobre la base del dolor. Esto quiere decir que cuando el paciente tiene una neuralgia idiopática, sí se desencadenarán dolores paroxísticos, o sea, dolores de pocos segundos y fuertes, como lo describe la neuralgia del trigémino, pero además el paciente referirá que constantemente siente dolores, pero no tan intensos, y los puede referir como dolores sordos en las distribuciones de los dermatomas del trigémino. La siguiente, por favor. Pues aquí encontramos una tabla en donde pues vemos las dos diferencias principales, la idiopática y la secundaria, y pues tenemos las lesiones compresivas entre las cuales se abarcan las vasculares, los tumores y los quistes epidermoides, las lesiones isquémicas, la esclerosis múltiple, infecciones, principalmente las neuralgias post-herpépticas, la amiloidosis, los traumatismos craneoencefálicos y otras enfermedades metabólicas. La siguiente, por favor. Su etiopatogenia refiere que hay evidencia convergente que la patología neural tiene como base el daño de la raíz del nervio trigémino y es secundaria a su compresión. Y tenemos que tener en cuenta que aunque hablemos de una neuralgia clásica o una neuralgia secundaria, la fisiopatología de esta enfermedad será caracterizada por una alteración en las fibras nerviosas del nervio trigémino. Principalmente se habla de una compresión que desencadenará una pérdida de la mielinización de esta zona del nervio,
por lo cual tendremos una irritación constante de las fibras nerviosas que como consecuencia nos desencadenará estímulos dolorosos. Y como esta patología avanzará en el tiempo, también tendremos pérdida de las neuronas inhibitorias que contrarrestan estos estímulos dolorosos, por lo cual conforme avance la enfermedad, nuestro cuerpo va a tener menos capacidad para contrarrestar estas descargas dolorosas. Y también otro punto característico dentro de su patogenia es que hay una transición entre la mielinización del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico, ya que las células de Schwann son las que inervarán este nervio en su porción periférica, y la raíz de este nervio tendrá unas fibras que serán mielinizadas por oligodendrocitos en la porción más próxima al sistema nervioso central. Pero resumiendo, básicamente la fisiopatología de esta enfermedad es que debido a la compresión o a una desmielinización idiopática de los nervios que componen el nervio trigémino, se desencadenarán estímulos dolorosos. La siguiente, por favor. El diagnóstico. Para el diagnóstico nos basaremos principalmente en la clínica, en nuestra exploración física y nuestro interrogatorio del paciente. Y los criterios se basan principalmente en una anamnesis detallada, seguida de un examen clínico del paciente. De hecho, en esta imagen inferior de la derecha, encontramos la expresión típica del ataque de cuando se presenta la exacerbación de la neuralgia del trigémino, en la cual el paciente expresará una facie dolorosa. La siguiente, por favor. Pues también podremos ocupar estudios de imagen, pero como se mencionó en una de las primeras diapositivas, los estudios de imagen principalmente nos servirán para diferenciar una patología idiopática o clásica, como se clasifica, o una neuralgia del trigémino secundaria desencadenada principalmente por alteraciones vasculares que nos darán una presión en el nervio trigémino. Y el estudio que tiene más sensibilidad y especificidad para realizar esta diferenciación es la resonancia magnética, lo que nos permitirá identificar clínicamente la neuralgia del trigémino y nos permitirá evaluar cualquier distorsión del desplazamiento de la hendidura o atrofia resultante de la compresión por un vaso sanguíneo a nivel del nacimiento del nervio trigémino. La siguiente, por favor. Pues al igual tenemos criterios diagnósticos de la Asociación Internacional del Dolor de Cabeza y de la Asociación Internacional del Dolor. Y los más completos son los de la Asociación Internacional del Dolor de Cabeza. Y como criterios diagnósticos encontramos que el paciente nos referirá un dolor paroxístico recurrente en la región facial, principalmente o comúnmente es unilateral, afectando solo a un lado de la región facial, y lo encontraremos en una o más distribuciones del nervio trigémino, y además cumplirá con los criterios B y C. Dentro de los criterios B encontramos que el dolor, cuando se presenta, dura menos de 2 minutos, es de una intensidad severa y lo referirán como una descarga eléctrica de disparos punzantes o afilados, y estará precipitado por estímulos inocuos dentro de la distribución del ganglio trigémino
Y como el doctor no lo mencionaba al principio de la diapositiva, estas áreas que tienden a desencadenar el estímulo doloroso se conocen como puntos gatillo, en los cuales un estímulo, por mínimo que sea, desencadenará el dolor. La siguiente, por favor. Y aquí encontramos los criterios de la Asociación Internacional del Dolor, entre los cuales encontramos la localización, la radiación, las características del dolor, su intensidad, su duración, frecuencia, factores desencadenantes, y incluyen además cómo se alivia el dolor y factores asociados. La siguiente, por favor. Son muy semejantes a los que nos da la Asociación Internacional del Dolor de Cabeza. Y para su tratamiento, el fármaco con mayores estudios que se tienen es la carbamazepina y posteriormente la oxacarbazepina, y les considera los medicamentos de primera línea para tratar la neuralgia del trigémino. De hecho, son los que marca la guía de práctica clínica mexicana que se deben de utilizar, y se recomiendan a dosis de 200 a 1200 miligramos al día de carbamazepina y de 600 a 1800 miligramos al día de oxacarbamazepina. La siguiente, por favor. Si la carbamazepina y la oxicarbamazepina son ineficaces o mal toleradas, tendremos otros medicamentos como la lamotrigina, la gabapentina, la toxina botulínica A, la pregabalina, el baclofeno y la fenitoína, ya sea como complemento de la terapia de primera línea o como monoterapia. Pero la desventaja con estos fármacos es de que no han sido tan estudiados como la carbamazepina o la oxacarbamazepina. La siguiente, por favor. De hecho, en la diapositiva anterior, la lamotrigina es de los fármacos, además de la carbamazepina y la oxicarbamazepina, que más estudios tiene, y el cual, como terapia de segunda línea o adicionándolo a la terapia de primaria línea, se puede utilizar con más seguridad. La siguiente, por favor. Y como otra línea de tratamiento, encontramos los procedimientos quirúrgicos, en los cuales encontramos procedimientos de descompresión microvascular, que como ya lo vimos en su fisiopatología, una de las principales causas de desencadenamiento de la neuralgia del trigémino es la presión que ejerce la microvasculatura sobre el nervio trigémino. Y la principal arteria que se verá involucrada en el desencadenamiento del dolor del trigémino es la arteria cerebelosa superior, que estará en íntima relación con el nacimiento del nervio trigémino y podrá desencadenar podrá hacer fricción con este y desencadenar su irritación. También encontramos procedimientos cutáneos ablativos y radiocirugía táctica con bisturí gamma. La siguiente, por favor. Pues, bueno, antes, ¿le puedes regresar un poquito, Kike? Bueno, estas imágenes que encontramos aquí abajo son imágenes que nos hacen referencia al procedimiento de descompresión microvascular, en el cual se realizará una craneotomía. La literatura refiere que es una craneotomía retrosigmoidal y se hará una separación mecánica de la arteria y del nervio, y en medio se pondrá pues como una esponjita de teflón, la cual separará la arteria del nervio trigémino, y esto como consecuencia hará que ya no se rocen estas dos estructuras y por lo tanto ya no se irrite el nervio trigémino, desencadenando respuestas dolorosas. La siguiente, por favor. La descompresión microvascular es la cirugía de primera elección en pacientes con neuralgia clásica del trigémino, o sea, el primer tipo de clasificación.
y implican una lesión controlada del trigémino o ganglio de la raíz dorsal por... bueno. ¿Le puedes regresar un poquito, Quique, por favor? Y los procedimientos cutáneos ablativos, estos procedimientos, a diferencia de la descompresión microvascular, como su nombre lo indica, son ablactivos, por lo cual habrá lesiones sobre las ramas del nervio trigémino que están implicadas en el desencadenamiento del dolor. La siguiente, por favor. Y esta lesión implica una lesión una intervención controlada del trigémino a nivel de su ganglio o a nivel de su raíz por medios térmicos como la radiotermorregulación de frecuencia o mecánicos como la comprensión con globo y también mediante procedimientos químicos como la inyección de glicerol. La radiocirugía es la única técnica no invasiva que es destructiva y tiene como objetivo pues la ablación mediante unas de gamma enfocado a la zona de la raíz del trigémino. Juan, ¿te falta mucho? No, ya es la última, doctor. Ok, muy bien. Bueno, bueno, ¿ya terminaste entonces? Sí. Ok. Bien, muy buena exposición. Creo que abarca todos los aspectos de la neuralgia del trigémino. Lo que te falta es hablar de la exploración neurológica del trigémino, ¿no? Del quinto par craneal que nosotros buscamos aquí. Mira, ¿podrías dejar de compartir para que yo pueda compartir lo que quiero enseñarte? Sí, Okay. Enrique, por favor, ¿puedes dejar de compartir? Ya, ajá. Aquí tenemos, pues, mira, la exploración del trigémino, pues, se hace con los músculos de la masticación. Esto es importante, recordar que los músculos de la masticación son el temporal, los maxilares y los pterigoideos. Esto nos permite saber, igual que todo músculo, explorar fuerza, tono y trofismo, y evidentemente encontraremos algunos reflejos que habrá que buscar en el trigémino. La sensibilidad, es muy importante que recordemos esto. La primera rama, la segunda y la tercera rama. Ninguna neuralgia del trigémino saldrá de este territorio. Es decir, si a tu paciente le duele por región retroauricular, ya no es una neuralgia del trigémino. Aquel paciente que tiene alteraciones de la sensibilidad, sobre todo caracterizados como anestesia, eso te hará pensar que claramente tiene una lesión y no es una neuralgia del trigémino primaria o idiopática. Ajá. Debemos respetar estas zonas para nosotros explorar el trigémino de manera adecuada. El reflejo corneal, que la vía aferente es dada por el quinto par craneal, es decir, por el trigémino, y la eferente es dada por el séptimo. Entonces, cuando nosotros exploramos el reflejo corneal, realmente estamos explorando la aferencia, es decir, la parte sensitiva del trigémino. Ajá. Por lo tanto, en un paciente con una parálisis facial, probablemente el reflejo trigeminal esté disminuido, pero no por una afección del trigémino, sino por una afección del séptimo. El reflejo macetero también es importante. Ajá. Y esto, bueno, es la parálisis facial. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. Ok. Nada. Bueno, ¿nadie tiene dudas hasta aquí? Hasta este momento no. Creo que ¿Hoy no. faltaron dos o cuántos faltaron hoy? ¿Quién faltó? ¿Nadie? Bueno, ok. Entonces estamos listos. Mañana no tenemos clase. No tienen clase conmigo. Mañana creo que tienen clase con el doctor Alexander, ¿verdad? Sí, quedó de confirmarnos la hora. Mañana es con él. Ok. Muy bien, pues nosotros vamos el lunes. Preparen el resto de los pares craneales, así como hoy a cualquiera podría agarrar y preguntarle pares craneales. Preparen la exploración y la semana que entra veremos pares craneales que restan el lunes. Veremos cerebelo.
cerebelo veremos y sistema sensitivo, creo que me toca darles a mí. Sistema sensitivo y cerebeloso, trataremos de verlo. Ajá. Por favor, la historia clínica me es importante que se tenga el lunes, igual a la 1 de la tarde. Vamos a tratar de ver, ya para esas alturas ya llevaron a haber entendido funciones mentales, ya llevan nervios craneales, y necesito pues que avancemos en esto de la formación de historias clínicas. ¿Dudas? No, doctor. Entonces nos vemos mañana, el lunes. ¿No? ¿Alguien dijo yo? ¿No? No, Nadie. Muy bien. Nos vemos mañana, el lunes, cuídense. nos vemos. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.